Bueno, buenas tardes. Ahí creo que ya agregué a todos y a todas. Voy a ir agregando mientras, pero creo que en sala de espera no queda nadie más. Dani, ¿querés que empecemos? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Daniel Alonso, soy abogado, graduado de la Universidad Nacional del Centro, de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nos acompaña Aya Rojas, que es abogada también de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Comahue. Nos encontramos en el marco del Seminario de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, coordinado más que nada por el colectivo de abogados y abogadas de Letra Viva, en este caso articulado por diferentes abogadas que provienen de la UNICEN y también del Comahue. Nos parecía importante en este espacio poder tirar un tema o tratar un tema que está puesto en discusión, que es una cuestión de agenda pública, donde los medios de comunicación ponen y son formadores de opiniones acerca de la reforma judicial y lo que puede llegar a traer aparejado todas las reformas en los diferentes códigos procesales, y no solamente procesales, sino también en los diferentes colegios de abogados del país. En este caso nos acompaña el doctor Julio Vélez, que es docente de la Facultad de Derecho de la Cátedra Procesal Penal de la UNICEM, y también el doctor Marcelo Iñiguez, que es presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, y como también es docente de la Universidad Nacional del Comahue. Como decía, nos parece importante poner en discusión lo que es la reforma judicial, sabiendo que hay que dar mayor aún los espacios de reivindicación y de discusión acerca de qué se trata la reforma judicial. Sabemos que no alcanzan, que el tratamiento mediático que se le da acerca de los medios de la reforma genera desinformación y también mucho temor hacia la sociedad que no tiene los conocimientos técnicos jurídicos en qué consiste tal reforma. Por eso, la idea del seminario o de esta clase en particular era poder conocer algunas cosas puntuales y bueno, lo vamos a dividir en dos exposiciones. Como dije, el doctor Julio Vélez, donde va a exponer durante 25 o 30 minutos acerca de lo que es el sistema de enjuiciamiento penal y las medidas cautelares, en qué consiste y cuáles son en la situación actual y qué es lo que se viene para más adelante y en un futuro, y el doctor Marcelo Iñiguez acerca del acceso a la justicia y el rol también de los colegios de abogados y su opinión acerca como presidente del colegio, en qué consiste y qué puede llegar a cambiar para el colegio. Les pedimos que tengan el micrófono apagado y a medida que vayamos o que se vaya desarrollando la charla, vayan anotando en el chat las preguntas que tengan, o si no también, cuando una vez que termine, que cada expositor termine de exponer, pueden abrir el micrófono y preguntar o hacer alguna exposición de lo que viene atravesando los expositores. Así que nada, Julio, si querés arrancar. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me han hecho para participar de este seminario, y me parece importante la función que de espacios como este se pretende dar información basada en lo que son hechos reales, en lo que es la realidad de los proyectos de reforma que en este caso se está enviando al Senado y a la Cámara de Diputados, al Congreso Nacional, y sobre todo porque en estos tiempos de noticias falsas permanentes y desinformación, es importante que en espacios como este se pueda poner un poco el foco sobre lo que es la realidad de lo que implica una reforma de esta naturaleza y por dónde pasan
las aristas fundamentales de la reforma procesal. Soy egresado de la Universidad Nacional de La Plata, con lo cual para mí es un gran gusto poder participar en un evento organizado por dicha universidad. En primer lugar, me parece adecuado que hagamos un poco de historia acerca de los procesos de reforma para comprender en qué punto estamos ahora. Todos sabemos, y de hecho en el proyecto que envía el presidente Alberto Fernández a la Cámara de Diputados, se hace referencia a que luego de la recuperación democrática, el presidente Alfonsín, entre otras grandes cuestiones como demócrata que era, envió la idea a grandes juristas para que se ocuparan de establecer un nuevo código procesal penal, no solamente pensando en el Código Nacional, sino que también pudiera extenderse ese modelo al resto de las provincias de nuestro país. Alfonsín le encarga a Julio Mayer, que me permito hacer un homenaje en este momento porque falleció hace poco, y la contribución del maestro Mayer realmente es invalorable para todo lo que es el derecho penal y el derecho procesal. Con lo cual es un modelo claramente inconstitucional, porque es un sistema inquisitivo por donde se lo mire. Esto de lo que algunos autores a veces hablaban de los modelos de enjuiciamiento mixto no existe, digamos, no se puede estar un poquito embarazado. Un proceso mixto que tiene algo de inquisitivo es inquisitivo. Para que sea un sistema conforme a la Constitución tiene que ser acusatorio lo más puro posible. Y esto de la integración de los juicios orales en materia federal para las causas criminales no es suficiente. La oralidad por sí, más allá de que es un requisito imprescindible del concepto de juicio previo de nuestra Constitución Nacional, por la inmediación, por la publicidad, por la concentración, por las pruebas que se hacen en el propio debate con un pleno contradictorio, etc. Obviamente que el juicio oral es un requisito, pero no es suficiente. La circunstancia de que estableciera un sistema de enjuiciamiento oral para las causas criminales no significó dejar de lado lo que era un claro sistema de enjuiciamiento inquisitorio, y se mantuvo en el tiempo. Un sistema que es, por donde se lo mire, violatorio de los principios elementales de igualdad de las partes e imparcialidad del juzgador, que son esenciales a la idea de debido proceso y lo que es el sistema acusatorio. Además de este proyecto Mayer, que con una tarea encomiable, a la cual se sumaron la jurista de la talla de Alberto Binder y otras juristas y juristas, se inició un gran proyecto, un gran movimiento de reforma en toda Argentina y en la región, y empezaron las reformas hacia los sistemas acusatorios, como les decía, tanto en Argentina como en toda la región. Así que era una especie de red de reforma penal con dos premisas muy claras y que hay que tenerlas en cuenta actualmente todavía, que son un modelo basado en el garantismo procesal, el garantismo penal y en un sistema democrático. Digo, hay que tenerlo en cuenta porque actualmente hay procesos de emparches de reformas, de contrarreformas, que miran mucho hacia el sistema de enjuiciamiento americano, y ese sistema de enjuiciamiento americano, que tiene la oralidad y etcétera, algunas cuestiones que son aceptables, tiende hacia un concepto diferente y contradictorio que es el eficientismo, y ese no es un tema para otra charla, pero no hay que perder de vista esta cuestión, porque las reformas procesales
que se han dado en Argentina, en toda la región, han tenido parches. Todos los parches que se han dado, o las contrarreformas, siempre han sido en desmedro de las garantías, siempre han sido involuciones. Y podría remitirme a 10.000 ejemplos de todos los códigos procesales que se han dictado originalmente con un espíritu y una normativa correcta, y que después se han emparchado en desmedro de la garantía. Estas reformas procesales que se iniciaron, como les decía, de un cambio de paradigma, de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, tiene algunas pautas fundamentales que vale la pena recordar, que es, en primer lugar, diferenciar claramente las funciones de investigar, acusar y juzgar. O sea, esto hay que tenerlo muy presente, más allá de que sean cuestiones obvias, a los fines de evaluar cualquier código. Si uno quiere saber si un código es acusatorio o no es acusatorio, tiene que partir de esta primera cuestión. ¿A cargo de quién está la investigación? Y obviamente, si la investigación está a cargo de un juez, estamos ante un sistema que no es acusatorio, es inconstitucional y en consecuencia un sistema inquisitivo. Además de diferenciar las funciones, también todos los sistemas acusatorios diferencian tres etapas claras: una etapa de investigación preparatoria, una etapa de control y una etapa de juicio, propiamente dicho. Pero es fundamental tener en cuenta que la investigación tiene que estar a cargo del órgano de la acusación. Y la intervención de un juez de garantías en la etapa preparatoria, precisamente para controlar cuando están involucradas las garantías constitucionales, que no va a ser nunca el mismo juez que va a intervenir en el debate oral, y de esa forma se va a garantizar la imparcialidad del juzgador al momento del debate. Otra cuestión fundamental es imposibilitar que los jueces se involucren en cualquier instancia en cuestiones probatorias. Cuando un juez se involucra en cuestiones probatorias, llámese medidas para mejor proveer o lo que sea, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil, lamentablemente en el Código Civil y Comercial nuevo se introdujo el tema de las cargas dinámicas probatorias, que no es ni más ni menos que entrometerse en cuestiones probatorias y darle facultad al juez a decir quién está en mejores condiciones de probar. Eso en todos los ámbitos. Circunscrito al ámbito penal, el juez nunca puede estar involucrado en cuestiones probatorias, porque en el mismo momento que se involucra en cuestiones probatorias, deja de ser un tercero imparcial y termina colaborando con una de las partes del proceso, se viola la igualdad, y normalmente con la parte del proceso que colabora el juez, que se involucra en cuestiones probatorias, es con la parte que tiene que acusar y a cuyo cargo está la obligación de acreditar la culpabilidad del imputado. Otro tema fundamental dentro de lo que es un sistema acusatorio es que la pretensión del fiscal sea el límite para la decisión del órgano jurisdiccional. Límite que no solamente se tiene en cuenta al momento de la sentencia, sino también al momento de las medidas cautelares, y este es uno de los temas fundamentales que trae el Código Procesal Penal Federal como reforma. De hecho, hay un fallo de hace muy poquitos días, que voy a ver si tengo tiempo, lo voy a señalar después en relación a esta cuestión. Y por supuesto, el debate oral y público como el momento esencial. Un político de turno. La realidad es que los jueces ya tienen suficiente y demasiado poder con la sola facultad que tienen de dictar sentencia. Ese es el poder máximo, no deberían tener otro, porque el proceso, como el proceso dispositivo en el sistema civil, el proceso acusatorio es de partes, los que tienen que estar en el contradictorio y tienen que ocuparse de las distintas instancias y bilateralizaciones que tienen que ocurrir entre las partes ante el tercero imparcial, son las partes. El juez no tiene nada que hacer ahí, solamente está llamado a sentenciar. Y este movimiento de reforma que se inicia con esta decisión, como le decía en su momento, de Alfonsín y el proyecto Mayer, si bien no terminó consagrándose legislativamente en el ámbito nacional,
como sistema acusatorio, hizo que desde los 90 hasta la actualidad casi todas las provincias de nuestro país se hayan dictado códigos acusatorios y ha avanzado decididamente hacia lo adversarial con oralidad en todas las instancias. Hay excelentes ejemplos de códigos procesales hoy vigentes, y ya que hay gente de Neuquén, me permito señalar que el Código de Neuquén es un gran ejemplo de los códigos modernos, y también, yo lo he descubierto recientemente, se ha puesto en vigencia plenamente el 1 de septiembre, el Código Procesal Penal de Tucumán es uno de los ejemplos a seguir a futuro de código acusatorio adversarial, y sobre todo en lo que hace a las medidas cautelares, que consagra 14 alternativas a la prisión preventiva, cosa bastante auspiciosa, haciéndolo en concordancia con lo que ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sendos informes de los años 2013 y 2017 en relación al uso y el abuso de la prisión preventiva. Lo cierto es que todo el país, casi todas las provincias, toda la región se ha dado códigos acusatorios y en la justicia federal no. Una paradoja increíble. Todo el país con códigos acusatorios, el sistema federal con un sistema inquisitivo y claramente inconstitucional. No dicho por mí, lo dijo la Corte en infinidad de fallos, que el código vigente actualmente en la justicia federal es un código inconstitucional, y más si tenemos en cuenta lo que hace al juez en lo correccional, que es el mismo juez que investiga el que dicta sentencia. Ahora, fíjense tan inconstitucional que es la cuestión, es que para salvar esta tacha de inconstitucionalidad y las impugnaciones que se venían dando respecto de eso, se recurre a la delegación de la investigación a manos de los fiscales, cosa que no debería ser nada delegado, debería ser lo propio. Pero esta situación se le vino a poner fin cuando se dictó el Código Procesal Penal de la Nación por la Ley 27063 el 10 de diciembre de 2014, con el nombre de Código Procesal Penal de la Nación, ahora se llama Código Procesal Penal Federal. Este código estaba destinado a entrar en vigencia el 1 de marzo de 2016, pero pasaron cosas. Y por un decreto de necesidad de urgencia 257 del 2015, del 24 de diciembre de 2015, inmediatamente que asumió el gobierno de Cambiemos, una de las primeras medidas que tomó fue suspender la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal, invocando razones presupuestarias y otras, pero la realidad es que lo fundamental, la verdadera razón, es que el cambio de sistema, de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, que significa que la investigación pasa a estar en manos del órgano de la acusación, eso significa quitarle todo poder que tenían los jueces, sobre todo los jueces de Comodoro Pi, que lamentablemente el análisis de la justicia argentina tiene como referencia siempre lo que pasa en Comodoro Pi, lamentablemente. Y la razón fundamental es que, al pasarle la investigación al órgano de la acusación, la jefa de los fiscales, la procuradora general, era Alejandra Gilcabo, que tenía no solamente autoridad de criterio, sino que total autonomía para desempeñar su función. Entonces el poder pasaba de los jueces de Comodoro Pi a estar en una de las partes en el proceso, con todos los controles que implica un código acusatorio con un juez de garantías, y esa fue la razón por la que se suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal, más allá de las que se invocaron. Y tan es así que luego el gobierno de Cambiemos hizo una embestida y una persecución contra la procuradora hasta obligarla a renunciar. Y a la vez, una vez que renunció la procuradora, aprovecharon para poner a un procurador que respondiera a los intereses del Poder Ejecutivo. Y además, a la vez, implicó mantener el sistema que estaba vigente, mantener los superpoderes de los jueces de Comodoro Pi, jueces de instrucción,
que si a los jueces le sacamos la instrucción y el poder que eso implica, se termina con cualquier corruptela de pretender influenciar en los jueces, porque el poder pasa al órgano de la acusación con todos los controles que implica un sistema acusatorio. Y la verdad es que resulta escandaloso que un par de jueces, en cualquier lugar del mundo resultaría escandaloso, que un par de jueces y un par de fiscales tuvieran a su cargo todas las causas que involucraran a políticos, y de esa forma tenían una influencia extraordinaria en la vida política de nuestro país. No necesito hacer nombres, porque todas y todos saben de quiénes estoy hablando. Y la verdad es que no se puede hablar de defensa de las instituciones de la República si se mantiene vigente un código deliberadamente inconstitucional, si se suspende la entrada en vigencia de un código acusatorio que consagra precisamente un sistema de enjuiciamiento conforme a la Constitución y contribuye decididamente a la independencia de los poderes, que es una base fundamental del concepto de república. El estado de situación, un sistema federal inquisitivo e inconstitucional, la utilización con finalidades políticas espurias y un código procesal sancionado por el Congreso y suspendido su entrada en vigencia. Con lo cual, nadie puede discutir que es necesario, imperioso, urgente, hacer entrar en vigencia el Código Procesal Penal Federal. Y ese es uno de los temas centrales del proyecto de reforma que el Poder Ejecutivo envió al Congreso, este Código Procesal Penal Federal. Ahora se llama de esa forma, antes se llamaba Código Procesal Penal de la Nación. Ya en el medio tuvo infinidad de modificaciones, además del cambio. Pero lo importante es señalar que este cambio de sistema, además de pasar de lo que es el inquisitivo a un acusatorio, de lo que he hablado previamente, y que implica esto de separar las funciones de investigar, acusar y juzgar, una investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal ágil, desformalizada, breve, la intervención de jueces de garantías como organismo de control. Significa no más jueces instructores. Significa coartar el poder de los jueces. Significa que los poderes políticos ya no van a tener la posibilidad de influir sobre los jueces de instrucción porque ya no tienen ese poder. Y además este cambio fundamental, otro de los cambios que trae el Código Procesal Penal Federal, que ya se ha implementado parcialmente en algunas provincias, es facilitar soluciones alternativas al conflicto penal. Hoy por hoy hay que pensar que la respuesta punitiva del Estado ya no debe ser la de siempre, esto es automáticamente juicio y sentencia condenatoria. Hay infinidad de soluciones alternativas que son preferibles ontológicamente a cualquier solución heterocompositiva, en la que se le da participación a las partes para solucionar el conflicto de la que verdaderamente son dueños. Y también trae un cambio fundamental, y aquí, como es un tema de prioridad de intereses, en relación al tema de las medidas cautelares. El nuevo Código Procesal Penal Federal, similar con los códigos procesales modernos, y no tanto como el de Tucumán que les señalé hace un momento, establece una serie de alternativas a la prisión preventiva, que nadie puede discutir seriamente que la prisión preventiva es una condena sin juicio, es un anticipo de sentencia condenatoria para una persona que el Estado considera inocente, hasta que se dicte una sentencia de culpabilidad. El Código Procesal Penal Federal tiene hasta el inciso del A, artículo 210, del A al I, todas soluciones, salidas alternativas a la prisión preventiva, digamos, alternativas a la prisión preventiva. Y en la letra K dice la prisión preventiva se va a dictar en caso de que las medidas anteriores no fueran suficientes para asegurar los fines indicados. Esto significa acercar el código a lo que manda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al verdadero cambio de paradigma que se tiene que dar en relación a las medidas cautelares. Esto es, que sea el órgano de la acusación el que deba justificar por qué en el caso concreto no es suficiente
una alternativa a la prisión preventiva, una medida que no implique la medida más gravosa de coerción del proceso penal, que es la prisión preventiva. Y esto se tiene que realizar en audiencias, y así también lo establece el nuevo Código Procesal Penal Federal, con el verdadero contradictorio que eso implica. Con lo cual hay infinidad de cuestiones, más allá del sistema acusatorio, que el nuevo Código Procesal Penal Federal trae como aspectos beneficiosos. Hay sí un aspecto conflictivo, y que no lo quiero soslayar en el proyecto enviado, que tiene que ver con la estructura de juzgados y fiscalías, y que ha merecido críticas de personas muy autorizadas, entre ellos de Alberto Binder, a quien señalé como uno de las personas que más sabe de la materia, que ha tenido injerencia en todas las reformas procesales que ha habido en nuestro país y en la región, y que ha en su momento expresado su voz críticamente sobre esta cuestión. Y el tema tiene que ver con que en un sistema acusatorio, el mayor trabajo de investigación, que requiere mayores recursos humanos y materiales, queda en cabeza de los fiscales. Con lo cual, no tiene sentido, no tiene razón de ser el incremento de jueces en la medida que se ha sido planteado por el proyecto enviado, que propone incrementar a 46 jueces de los 23 que hay ahora y 23 fiscalías. Simplemente como ejemplo, puedo dar que en la provincia de Buenos Aires hay un promedio de un juez de garantías por cada 6 UFIs, por cada 6 fiscalías. Con lo cual, habría que revisar el tema de los órganos, cantidad de jueces, cantidad de unidades de investigación. Ese es un tema para mí que tiene aspectos críticos. También resulta adecuado la creación de juzgados y cámaras en el interior para garantizar el acceso a la justicia. Se termina con los jueces de competencia universal, digamos. No sé si ustedes saben, pero en el interior del país hay jueces que son competentes en materia civil, comercial, penal. La verdad que a esta altura de partido nadie puede sostener lógicamente que un juez sea competente universalmente en todas las materias, cuando la tendencia a la especialización y sobre todo la gran diferencia que existe entre lo que es un enjuiciamiento penal y un enjuiciamiento de otra naturaleza, amerita que haya jueces especializados en la materia y con competencia específica en la materia penal. Y también hay otros aspectos, pero no voy a abundar porque me voy a exceder el tiempo que me habían solicitado que expusiera. Lo cierto es que la puesta en marcha del Código Procesal Penal Federal es imprescindible y necesaria. Lo que sí debo señalar que no se puede cometer el error de que este verdadero cambio de paradigma, que significa pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, se frustre o simplemente en forma deficiente por no dotar de la estructura adecuada, y que eso impida o permita, si no se hace como corresponde, que los viejos operadores sigan con las viejas prácticas deformadas que nos ha traído hasta la situación actual de lo que es la justicia federal y que todos conocemos. La puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal, con una adecuada estructura, como les decía, implica un cambio radical del sistema de enjuiciamiento penal, adecuándolo a nuestra Carta Magna. La garantía de juicio previo de nuestra Constitución Nacional, el derecho de defensa en juicio, el concepto de debido proceso, de dos partes antagónicas con igualdad de oportunidades y distancia ante un tercero verdaderamente imparcial, no comprometido con la cuestión probatoria, exigen la entrada en vigencia del nuevo código. Muchas gracias. Bueno, gracias Julio. Ahora vamos a seguir con el doctor Iñiguez. Cualquier cosa, las preguntas que vayan surgiendo para Julio, como tanto así también para Marcelo, vayan anotándola en el chat, o si no, si quieren hacer alguna apreciación de lo que fueron exponiendo, vayan pidiendo la palabra y vamos haciendo con Aye una lista para así no se nos desborda el seminario. Así que bueno, doctor. Bueno, buenas tardes a todas y todos. También que, al igual que el doctor Julio Vélez,
Les agradezco profundamente que me hayan invitado a participar en estas jornadas. Yo voy a hacerme eco de la importancia de un sistema adversarial y acusatorio. Neuquén ya lo tiene hace varios años y ha tenido un comportamiento de una manera reconocida, tanto nacional como internacionalmente, porque ha cumplido los parámetros o las directivas de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, se puede decir que hay una adaptación de las obligaciones internacionales en el derecho interno, bastante asimilado a estas directivas internacionales. Y a esto me voy a referir yo hoy principalmente. Voy a dar un cuadro general sobre qué significa observar las obligaciones internacionales y cómo es necesario implementarlas. Y después voy a ir puntualmente al aspecto que es lo que ha tomado por posición no solamente el Colegio de Abogados de la provincia de Neuquén, que está formado por 5 colegios de abogados, sino también por los colegios de abogados de la provincia de Río Negro, toda vez que en oportunidad de participar en la reforma judicial que se realizó por medio de un Zoom con los senadores, los colegios estuvimos en una posición similar, por no decir única, pero todos adoptamos una posición bastante equivalente. En primer lugar, hablar de la implementación de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que es lo que permite el acceso y el servicio de la justicia, tenemos que referirnos primero de una manera crítica a cómo se nos enseña el derecho. El derecho se nos enseña por materia, se nos enseña fraccionadamente, y cuando llegamos a los derechos humanos los estudiamos como algo abstracto, como algo que fuera derechos personales, libertades públicas y derechos humanos. Es decir, los derechos humanos yo diría que son unos derechos del cosmos, unos derechos que están más allá del derecho que cotidianamente tenemos que observar en el ámbito de las relaciones privadas o las relaciones públicas. Y no es así. Hoy, precisamente, por el gran desarrollo que hay referido a los derechos humanos, es que muchos sostenemos que hay una reconstrucción en el derecho a través de una unidad, y esa unidad lo brinda, esa unidad la brinda o bien los llamados derechos fundamentales o derechos humanos. En la Argentina se sigue usando la terminología derechos humanos, se lo hace por una fuerte retórica que así surgió en la última dictadura, pero en realidad hay muchos países que simplemente se refieren a derechos fundamentales. O Brasil, por ejemplo, cuando refiere a los derechos humanos internos, los llama derechos fundamentales. Y cuando se refiere la fuente normativa internacional, los llama derechos humanos. Pero es lo mismo, es un problema de identificación de palabras, de lenguaje, pero el contenido, tanto de derechos fundamentales como derechos humanos, es similar. En segundo lugar, siempre hay que pensar que cuando hablamos de derechos humanos, es un derecho de mínimos, es un derecho de mínimos exigibles. Por debajo de los derechos humanos, nada. Por arriba de los derechos humanos, lo que cada Estado quiere dar. Pero por debajo, nada. Esto es lo que se llama el desarrollo progresivo de los derechos humanos. Es muy importante esta reflexión,
porque los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. Se deben interpretar no solamente por su texto, sino por su contexto y por su objeto y finalidad. Es lo que se suele decir que no se pueden interpretar los derechos humanos con la tinta por la cual fue escrito, en la tinta por la cual fueron escritos. Estos derechos humanos que nosotros referimos, por ejemplo, el recurso de amparo, es un recurso que en el ámbito planetario, América o América Latina fue una precursora, porque en la Declaración Americana de Derechos Humanos, que tiene 5 meses de más antigüedad que la Declaración Universal, porque fue en mayo y la Universal fue en diciembre, ya había establecido la exigencia que cada Estado estableciera un recurso urgente y sencillo para que se contemplara y se protegiera de una manera bifronte los derechos humanos. Cuando decimos bifrontes es porque los derechos humanos no solamente son, digamos, para personas sometidas a proceso judicial, sino también para las víctimas que experimentan daños. Por eso es un derecho bifronte. Es un derecho que protege el derecho y la libertad de las personas. Pero no es solamente un derecho de garantías judiciales que emerge de los artículos 25 y 8 de la Convención Americana. En consecuencia, tenemos que situarnos que los derechos fundamentales o los derechos humanos son derechos que se nutren de fuentes internas, por diversas fuentes. Una interna, que es la fuente constitucional, y otra fuente internacional, que son los tratados y convenciones de derechos humanos. Hay 4 sistemas para establecer la jerarquía de los tratados de derechos humanos. Un sistema dice que los tratados de derechos humanos son supraconstitucionales. Otro sistema dice que los tratados de derechos humanos integran la misma jerarquía que la Constitución. Es lo que adoptó Argentina y que lo llamó bloque de constitucionalidad, que es una palabra que viene del derecho francés, nada más que en el derecho francés tiene una significación un poco distinta. Pero el segundo sistema es el sistema que están en la misma jerarquía los derechos humanos con los derechos constitucionales. El tercer sistema es que los derechos humanos están por debajo de la Constitución. Y el cuarto sistema es, pero arriba de las leyes. Y el cuarto sistema es que los derechos humanos es una ley más. Hoy este último sistema no lo tiene ningún país. La Argentina ha seguido el segundo criterio. Quiere decir que hoy no tenemos que hablar de una pirámide jurídica, sino que tenemos que hablar que hay un trapecio jurídico. La Constitución no está sola. La Constitución está con los derechos humanos. O si quieren ustedes, la Constitución se ha internacionalizado, porque está obligada a seguir la suerte, las directivas, los valores, los principios y la regla que marcan los tratados de derechos humanos. Otro concepto que es importante, junto con esto de instrumentos vivientes que hice mención, de la letra con la cual fue escrito, es que cuando ustedes interpretan aspectos referidos a derechos fundamentales, los tienen que considerar que son instrumentos vivientes, que van ayornándose de acuerdo a la época. No puede tener igual significación el acceso a la justicia en la década del 50, del 80,
que la década del 2020. No es aceptable desde el punto de vista de la doctrina de los derechos humanos. Se llaman instrumentos vivientes que tienen que vivir de acuerdo a la época. ¿Por qué? Porque la Convención de Viena, en el artículo 31, dice que los tratados se tienen que tener en cuenta la finalidad, lo que provoca que no se va a estar a la parte histórica, sino a la finalidad que deben satisfacer hoy en la sociedad. El derecho constitucional es un derecho que hoy está abrazado a los derechos humanos. Y al estar abrazado, al estar junto con los derechos humanos, ustedes tienen que asumir que de conformidad al artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los estados se comprometieron no solamente a observar los derechos humanos, sino que dijo que se deben adaptar y adaptar en su ámbito interno y hacer eficiente sus decisiones. Yo les doy un ejemplo. La Convención Americana de Derechos Humanos la firmó Alfonsín en mayo del 84 y fue ratificada en agosto del 84. Al poco tiempo después, una jueza de familia declaró inconstitucional la calificación de hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Recuerden ustedes que de acuerdo a la categoría de hijos era la capacidad hereditaria que tenía un hijo. Un hijo extramatrimonial recibía la mitad del hijo matrimonial. Una asquerosa diferencia. Pero esa diferencia fue producto de la Argentina haber ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Tuvo que adaptar sus decisiones. Por eso es que en materia judicial penal se ha tenido que adaptar esto que decimos los procesos con un plazo razonable, es producto de lo que exige la Convención Americana de Derechos Humanos. Las garantías judiciales son producto de lo que exige la Convención Americana de Derechos Humanos. Y así tenemos que ir en lo que se llama el desarrollo progresivo, o si quieren ustedes, instrumentos vivientes. No son normas que estén en el cosmos o que sean algo abstracto. Son normas que tenemos que interpretarlas, que nos pueden brindar la unidad que necesita hoy la reconstrucción del derecho. Esto como una pequeña introducción. En cuanto al acceso a la justicia, se sigue con problemas de acceso a la justicia. Vean ustedes que hace poco, producto de la pandemia, los tribunales estaban cerrados. Costó una enormidad por parte de los colegios de abogados y muchos jueces también adhirieron, pero una enormidad que se pusiera en funcionamiento un procedimiento digital, que se abrieron los tribunales, que no podían estar sin resolver aspectos de cuidados personales, problemas de alimentos, problemas laborales, es decir, problemas de daños a la persona. No podían estar cerrados los tribunales. El artículo 67 y 63 de la Convención Americana solamente lo admite en tiempos de guerra, dice, pero que no se puede suspender la garantía, pero no para estos supuestos. Fue tan impactante la pandemia, el COVID, que hizo que todo se cerrara. Hoy llevamos más de 200 días cerrados también. Vean ustedes el grado que habría que hacer un test de compatibilidad para ver hasta dónde se afecta derechos humanos. Ustedes ven que San Luis con Córdoba no pueden cruzar porque han establecido una fosa que no los dejan pasar. Hace poco, acá, un padre quiso llegar a Córdoba a ver a su hija que estaba por fallecer y no lo dejaron entrar a Córdoba.
Es decir, vean ustedes cómo no hay una observación cabal de lo que tendría que ser los derechos y las libertades, o si quieren ustedes, los derechos fundamentales de las personas. Todos entendemos la pandemia, todos entendemos que esto es imprevisible, todos entendemos que es sorprendente, pero lo que no entendemos es la privación de derechos. Hoy acá en Neuquén estamos aislados, solamente podemos funcionar caminando o en bicicleta. Se dan cuenta que es algo insólito. Lo que hay que hacer, obviamente, es cuidarse con barbijos, distanciamientos y cuanto elemento de protección tenga que haber. Pero impedir a una persona circular, creemos que son medidas exageradas y que atentan contra, precisamente, derechos fundamentales. La reforma judicial nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero no en esta reforma judicial. Tal como lo dijo el doctor Julio Vélez, es una reforma que no responde a un sistema acusatorio. Les doy el ejemplo de acá en Neuquén. Se crea un juez penal en Zapala y un defensor en Neuquén. En Neuquén, a su vez, hay un juzgado federal penal y un juzgado federal civil, comercial y contencioso. Se dan cuenta que lo que necesitábamos era crear fiscales. Hay 2 fiscales únicamente. No pueden llevar adelante un sistema acusatorio. Tampoco en Zapala pueden llevar adelante, porque Zapala llega hasta San Martín de los Andes, llega hasta Villa Langostura. Es imposible que lo haga. Quiere decir que es una reforma que uno lo cuestiona desde ese punto de vista. Yo hubiera preferido que el presidente ponga como asesor a Alberto Binder y no a Bacigalupo, no a Lanián, que es gente que viene del procedimiento inquisitivo, de toda la vida. De toda la vida. Vienen del sistema inquisitivo. Entonces, uno ve con sospecha, y esto es lo que todos los colegios de abogados de Río Negro y de Neuquén expusimos. Fuimos críticos a esta reforma judicial. Una reforma judicial que necesitó más moderación, incorporar más acceso a la justicia, incorporar mayor cantidad de fiscales. Piensen ustedes que es un presupuesto enorme. Hoy un juez federal gana 400.000 pesos sin pagar impuestos. Acá en la Patagonia. Es una fortuna. Es una fortuna. Un juez de la corte gana 800.000 pesos sin pagar impuestos. Se dan cuenta que es una estructura, no lo tiene un médico que está haciendo COVID, que tiene una exagerada o un sacrificio enorme, sacrificando su vida, gana 120.000 pesos. Y un secretario de un juzgado federal gana 300.000 pesos. Y no pagan impuestos a las ganancias. Entonces, la justicia, cuando hablamos de reforma de justicia, tenemos que hablar de esto. Yo les voy a contar una pequeña historia. En el año 86, los jueces se quejaban porque el aumento salarial que tenían no respondía al costo de vida. Hubo un amparo de una gran cantidad de jueces del país y lo resolvió con jueces de la Corte Suprema. Estaba el doctor Jorge Mositurraspe, Augusto Morelo, todos prestigiosos juristas. Y ellos establecieron que los jueces tenían que reajustarse sus saberes de acuerdo al INDEC, de acuerdo a la inflación. De ahí en más, nunca más pararon de crecer sus salarios. La Corte Suprema debe ganar más del doble de lo que gana el presidente de la República. Acá acaba de sacar el diario Río Negro, donde el sueldo promedio, escuchen bien, promedio del Poder Judicial de Neuquén
es 258.000 pesos. El sueldo promedio de la legislatura es 120.000 pesos. Y el sueldo promedio del Ejecutivo, incluidos los hospitales, son 70.000 pesos. Entonces, cuando hablamos de reforma judicial, tenemos que hablar de estas cosas también. Tenemos que hablar de la República, que esto significa no producir estos estándares tan diferentes, pero tan diferentes. El acceso a la justicia no solamente es el acceso, digamos, a la instancia judicial. También podría haber accesos, en una concepción moderna, accesos a soluciones, que creo que lo dijo el doctor Julio Vélez, a soluciones alternativas que es necesario que incorporemos. La mediación, los buenos oficios, inclusive hasta los acuerdos conciliatorios en unidades vecinales. Acá en Neuquén estamos cansados de saber que Cuenca 15, Cuenca 16, Valentina Sur y Valentina Sur Rural es lo que aporta la mayor violencia contra la mujer. El 67% de los casos proviene de esos 4 sectores. Se crean más oficinas de violencia a la mujer. ¿Ustedes creen por ventura que el derecho penal es idóneo o apto para impedir la violencia a la mujer? No lo crean, no es apto. Acá se requieren políticas públicas y políticas públicas fuertes en esos barrios. Yo les diría que somos el último vagón del tren, la estructura judicial, para solucionar esos aspectos. Entonces, por un lado tenemos que pensar que los derechos humanos son instrumentos vivientes. Tenemos que verlos con una finalidad. Tenemos que precisamente concebirlos en una unidad del derecho, que impactan tanto al derecho privado como al derecho público. No es un instrumento que esté sectorizado y que es bifronte, no solamente para aquel que esté sometido a un proceso judicial, sino a las víctimas, se las tienen que incorporar a las víctimas. Acá en Neuquén no está la figura del querellante, está la figura del querellante, pero no del querellante civil. No puede solicitar la acción civil. Eso se da cuenta que han omitido un derecho humano del acceso, ya que es tan rápido el proceso judicial, penal, porque debe cumplir un plazo razonable, se debió incorporar la acción civil para que obtenga un resarcimiento también en un plazo razonable. Si no, la víctima queda en ese proceso penal y después tiene que ir al ámbito civil y hacer otro juicio civil que le lleva 5 o 6 años. Se dan cuenta que ahí falta unidad, falta un desarrollo progresivo, falta ese instrumento viviente. ¿Qué consideramos nosotros? Nosotros consideramos los colegios de abogados, hablo, Yo me atrevo a decir los colegios de abogados de Neuquén y Río Negro, porque si bien habíamos hecho un Zoom con Roca, con Chipoleti, con Neuquén, pero únicamente para decir que íbamos a ser convocados, pero nunca nos pusimos de acuerdo sobre qué íbamos a hablar el día que fuimos convocados por los senadores, los 6 senadores de Río Negro y Neuquén, para escuchar qué era lo que opinábamos. También se le dio participación a los jueces, a los fiscales y defensores. ¿Qué dijimos los colegios de abogados? Que la justicia es burocracia. Está llena de burocracia. Son cargos y más cargos y más cargos y más cargos,
y cada cargo de eso son 160, 180 mil pesos. Cargos, cargos y más cargos. Es burocracia. Vean ustedes cualquier organización, cualquier estructura. Acá en Neuquén se han inaugurado las oficinas judiciales, que es un modelo de gestión que se aprobó en un congreso iberoamericano, escuchen el año, 1988, cuando ni siquiera existía Internet. Y hoy seguimos con eso. Río Negro se ha diferenciado y crea oficinas judiciales, pero para la superintendencia. Es decir, para que los jueces no se estén ocupando si hay que arreglar el inodoro o si hay papel higiénico en el baño. Es para la superintendencia, pero no para otro tipo de tareas. Son estructuras burocráticas enormes. En segundo lugar, ¿qué decimos? Que se tiene que agregar tecnología, y que tiene que tener tecnología, tanto el fiscal para investigar, como tecnología para el defensor que pueda recurrir a ella. El defensor oficial, mal que mal, cuenta con los equipos forenses o de investigación, pero el defensor particular no cuenta con esos equipos. Entonces, hay una diferencia al momento de actuar ante el sistema de justicia. El servicio de justicia no es igual de la capacidad de acceso que tiene el fiscal, de la capacidad de acceso que tiene el defensor. Por lo tanto, podría darse que la evidencia la reúne de una manera más privilegiada el fiscal que la evidencia que reúne el defensor. Esto es algo que tenemos que mirarlo desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, repasemos. En primer lugar, hay que disminuir la burocracia judicial. Disminuirla, es urgente. En segundo lugar, hay que dotar de tecnología y tecnología de evidencia. No puede ser que no se pueda hacer un ADN en Zapala. No hay ninguna posibilidad de hacerlo. Se puede hacer en muy pocos lugares. Eso es una ausencia de tecnología. Porque obviamente el presupuesto del Poder Judicial es tanto lo que ganan en el Poder Judicial que la gran mayoría del presupuesto va para pagar a jueces, juezas, fiscales y todo, tanto magistrados, funcionarios como empleados del Poder Judicial. Pero aquí falta tecnología. No hay forma de trabajar la evidencia. Y por último, y acá concluyo en cuanto a la reforma judicial, es la capacitación en el Poder Judicial, que no tienen capacitación. Es necesario que se exija cada 5 años que vengan jueces y funcionarios con posgrados, que acrediten cursos, y si no, tiene que ser mirado como mal desempeño. En Neuquén, mis estimadas amigas y amigos, cuando se crea el Consejo de la Magistratura, hay una norma que expresamente dice que los jueces serán analizados periódicamente en su desempeño. Eso fue declarado inconstitucional, porque decía que era una manera de impedir la independencia judicial. Los términos de la ley y de la Constitución eran muy amplios, evidentemente eran muy amplios, pero desde que lo declararon inconstitucional no hay ninguna ley que diga de qué manera se va a controlar si estudian. Porque todos sabemos que si no estudiamos, cada día somos menos abogados, menos sabemos. Entonces hay 3 pilares fundamentales que hay que tener en cuenta cuando se analiza la reforma judicial.
que es lo que he dicho, disminuir la burocratización. En segundo lugar, dotar de tecnología, dotar de elementos que pueden Zapala determinar un ADN, y además es necesario poner normas claras para que los jueces, juezas, funcionarios y funcionarias tengan que capacitarse, si quieren ustedes, cada 5 años. Eso lo tiene Canadá, lo tiene Estados Unidos, lo tiene España, lo tiene Italia. En ninguno de esos lugares un juez puede estar sin acreditar que, es más, en Estados Unidos hasta le dan años sabáticos para que estudien y ni vayan. Y así en varios países. En Alemania exactamente igual. Le dan menos, 6 meses, pero están obligados a acreditar en qué se capacitan. Entonces, he querido transmitirle la posición de un punto de vista de los derechos humanos, de la academia. Y he querido también transmitirle la posición de los colegios de abogados. Los 5 colegios de abogados de la provincia de Neuquén, que yo presido, tanto en la ciudad de Neuquén como en la provincia de Neuquén, queremos esto. Queremos menos burocracia, queremos más tecnología y queremos más jueces estudiando. Estamos haciendo cursos de posgrados en el Colegio de Abogados vía Zoom. Hay más de 600 personas cursando. ¿Saben cuántos jueces hay? 3. 3. Funcionarios y funcionarias sí hay muchos. Hicimos un convenio con la Asociación de Magistrados, pero hay 3. 2 juezas y un juez. Sobre 130, 140, que haya 3. Yo me pregunto, ¿el resto, ninguno necesita estudiar? ¿Ninguno? Está la maestría de Bolonia, está la maestría en procesal civil, está la diplomatura con Ackerman, la diplomatura en hidrocarburos, la diplomatura de personas con discapacidad y la diplomatura de actualización del Código Civil y Comercial. 3. Por eso, la tarea es de ustedes. La tarea, la fuerza, la manera que nosotros estamos hoy terminando nuestra vida profesional es con energía, es transmitiéndoles que estos son los aspectos centrales que tienen que ser en la justicia. Porque no va a haber reforma judicial que no sea más burocracia, más de lo mismo. El cambio tiene que ser terminante, de reducir, tiene que ser dar tecnología y obviamente el deber de todo magistrado y de toda funcionaria a la capacitación. Muchas gracias y estoy dispuesto a responder las preguntas que ustedes quieran. Bueno, muchas gracias, doctor. Acá había una pregunta y después hay 2 compañeros que querían también preguntar. Es al doctor Vélez. ¿Cuál sería el órgano previsto en materia de impugnaciones, ya que tengo entendido que con el cambio de sistema procesal, los juzgados de instrucción y las cámaras dejarían de existir? Bueno, en el sistema, en los diversos códigos en todo el país, hay formas diferentes. En el Código Procesal Penal Federal se prevé lo que son jueces, efectivamente desaparecen los jueces de instrucción, que se deberían reconvertir, como ha ocurrido en todas las provincias que han cambiado de códigos inquisitivos a acusatorios. Los jueces de instrucción pueden pasar a integrar algún tribunal de juicio o juzgado de juicio, eventualmente algún otro organismo, unipersonal o colegiado, pero digamos, hay jueces de revisión que tienen competencia en lo que es los recursos en la etapa preparatoria,
en relación a las resoluciones de juzgado de garantía, de jueces de revisión, y después hay jueces de revisión con funciones de casación que tienen que ver con la impugnación de sentencia definitiva. Después estos organismos que desaparecen y que se tienen que reconvertir, se verá cómo se reconvierten, digamos. Pero sí, efectivamente desaparecen los jueces de instrucción y se les asignará nuevas funciones, como ha ocurrido en todas las reformas que ha habido a lo largo del país y la región. Bueno, Matías Peñalba quería hacer una pregunta también. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Por ahí voy a hacer una mención, voy a hacer una pregunta que trajo a colación el doctor Iníguez con respecto a lo que es personas víctimas en violencia de género, digamos. Coincido en que el sistema penal no es la mejor solución, o a lo sumo da solamente una herramienta, y la herramienta justamente es punitiva. Quería saber si están, porque digamos, entrar al sistema penal sabemos que, como dice Audre Lorde, entrar a la casa del amo, ¿no? Jugar al juego es un terreno político. Que sabemos las consecuencias que traen aparejadas como revictimización y además la poca influencia en personas víctimas de violencia de género. Entonces lo que quería preguntar es, ¿qué alternativas, qué proyectos, mejor dicho, hay para brindar más alternativas, o si se está trabajando en el mismo, para generar más autonomía a personas víctimas de violencia de género? ¿Se entendió la pregunta? Por ahí la di mucho. Sí. Yo te puedo hablar de Neuquén. Neuquén estamos a punto de hacer un acuerdo con la Subsecretaría de la Mujer, precisamente para ir a trabajar a los barrios. Estamos convencidos que el abogado y abogada tiene que ir a los barrios. Ya hemos hecho un convenio con la municipalidad y estamos yendo al oeste y cada vez que vamos atendemos a 30 personas. Más no podemos por la pandemia, bien distribuidos. Pero dentro de la Subsecretaría de la Mujer, si vos vieras el presupuesto y la gente que tiene, es un esfuerzo enorme, pero no tienen ni presupuesto. Y yo no quiero disculpar al violento, ni tampoco digo que el violento no termina cayendo, que tenga que caer en el sistema penal. Pero es necesario que se comiencen a hacer políticas públicas más eficientes para que ese hombre violento, que generalmente de chico ya fue violento y trae un historial de vejaciones y de violaciones de derechos humanos que lo ve con total naturalidad. Cuando yo estudiaba hace mucho tiempo, había un médico psiquiatra que era Frank Fanon. Frank Fanon era un tipo de la Martinica que se recibió de médico y después hizo psiquiatría. Y él había establecido que la gente en los psiquiátricos tenía que trabajar. Entonces, él en París, en un psiquiátrico, estableció que cada persona que estaba ahí pusiera un comercio, hiciera algo. Todos querían ir a trabajar al lugar donde estaba Fanon. Y a través de eso él comenzó a descubrir que dotándoles de humanidad, incorporando el valor humanidad, se lograba un mejoramiento enorme, mucho más que la pastilla y el encierro. Entonces, en la medida que no se trabaje en políticas públicas, porque es gravísimo el estado que hay, y acá en la pandemia, el golpeador, el maltratador, llegaba a echar a mujeres que se iban con sus hijos y andaban deambulando, iban a la Subsecretaría de la Mujer, que les daban frazadas.
y les daban unos galpones y vos veías que había una gran cantidad de gente durmiendo ahí en esos galpones. Y después chiquitos de 13, 14 años, 12 años, o madres que no tenían empleo, el maltratador las dejó y terminaron después perdiendo porque los chiquitos se lo encerraron. Cuando ingresa a la estructura judicial, en esa familia desmembrada, en esa relación humana, son sacachicos. La madre trabajaba como doméstica y no trabajaba como doméstica, o estaba en la prostitución. Es decir, la pobreza es terrible. Entonces hay muchas que vos ves que es fácil ponerse a decir, bueno, no saben ser padres, no saben ser madres. Pero la gran mayoría es la pobreza. Se está castigando la pobreza. Y hoy en esta época de pandemia, donde hay tanto desempleo, tanta pobreza, se lo tiran al sistema judicial. Y el sistema judicial no sirve para eso. Hay que ir a políticas públicas. Hay un dicho africano que dice, todo intentamos por él y todo nos fracasó, salvo cuando mejoramos a sus padres. Fíjate vos, un dicho africano, salvo cuando mejoramos a sus padres. Entonces, hay que tener más políticas públicas. Si acá se sabe que son esos 4 barrios, tendría que haber un reforzamiento de las políticas públicas en esos 4 barrios. Vamos a ir del Colegio de Abogados. Tenemos 21 inscriptos. Abogadas y abogadas. Vamos a ir, y les he dicho a todos, vamos con nuestra humanidad, vamos con el corazón abierto, vamos a ver qué podemos hacer. Porque, te doy un ejemplo, en el barrio este por la municipalidad, viene una mujer y dice, a mi marido le dio cáncer de laringe, trabajaba en una petrolera, lo echaron de la petrolera ya hace bastante. Yo soy docente y tenemos 3 hijos. Como docente yo doy en una escuela que no tienen comunicación, así que no estoy dando clase ahí. Doy 2 horas cada un día. En definitiva, cáncer de laringe, 3 hijos y ella docente. Entonces, ¿qué hacía? Se consiguió a la noche venir a limpiar un edificio de oficinas. Y como ella sabe hacer tortas, hacía tortas y se lo traía acá a vender a unos comercios que le vendan las tortas. Yo hablando con ella le digo, señora, ¿cuántas horas duerme por día? Duermo 3 horas, me dijo. ¿Y qué necesita? Yo necesito un turno para que le den una jubilación por discapacidad a mi marido. Lo que para ella era un mundo, nosotros como abogados llamamos al abogado del ANSES y le explicamos el cuadro y se le podía conseguir un turno. Porque entra a la página del ANSES y no te dan turno. Tenés que ir a hacer cola a las 4 de la mañana, es decir, y él era un turno por discapacidad. El abogado le consiguió el turno. Y la gente del ANSES consiguió que le hagan la junta médica. Y ya están tramitando y ahora le va a salir la jubilación. Esa es la mejor retribución que tiene un abogado cuando trabaja en esas áreas. Es la mejor retribución. Hay muchísimo para que trabajen los abogados y abogadas. Vamos a hacer un acuerdo acá con el Defensor Federal de Neuquén. Está lleno de casos. Y en este Zoom que yo te decía que estaban de Río Negro, la Defensora Federal de Bariloche dice que tiene 4.000 casos al año. Es sola. ¿Te das cuenta que no puede? ¿Qué puede resolver? Entonces,
vamos a hacer un convenio con el defensor federal acá, que abogadas y abogados sean coadyuvantes con él. Tiene problemas de obra social, tiene un montón de problemas que él no da abasto. Entonces, fíjate, si vamos por la unidad desde los derechos humanos, la unidad que puede dar la reconstrucción de los derechos humanos en el ejercicio de la abogacía, es maravilloso lo que podemos trabajar, lo útil que nos podemos sentir. Yo te podría mostrar el WhatsApp que me mandó esta mujer que atendimos cuando ya el marido, y gente excelente la del ANSES, no solo lo atendió, sino que ellos llamaron porque no están funcionando las comisiones médicas. Y cáncer de laringe, te imaginas que está tan probado que ¿qué estudio le van a hacer? Había que escanearle los estudios. Y los médicos se prestan. Es decir, esta pandemia nos tiene que enseñar a unirnos. Nos tiene que enseñar que tenemos que ser creativos y ser distintos. Tenemos que cambiar, no podemos seguir funcionando como funcionábamos. Esto es un cambio total. Y no vayan a creer que esto se va a ir rápidamente. Estas ilusiones que dicen que en marzo van a estar las vacunas, ojalá. Ojalá. Pero el abogado tiene que entender que si trabaja con esta unidad que brinda los derechos humanos, tenemos una gran tarea. La reforma judicial es necesaria. La justicia como hoy funciona es una justicia del siglo XX. No es una justicia del siglo XXI. No lo es. Tienen que cambiar. Hay que explicarle y decirle claro a los jueces, mire, arremánguese la camisa, ¿eh? Nada de venir a las 10 de la mañana y se va a la 1 de la tarde. Es decir, acá hay que hacer un cambio enorme. Y te digo, los colegios de abogados lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Necesitamos de ustedes, los jóvenes, que vengan, se reciban rápido y que vengan y que trabajemos. Y creo que vamos a tener una satisfacción humana a través de lo que se llama el valor humanidad. El valor humanidad impide la segregación. El valor humanidad impide la discriminación. No lo hablemos como derechos humanos, como un cosmos, como algo raro. Veámoslo, si querés, como el valor humanidad. O los derechos humanos, que tienen que ser el imán que une a todas las ramas del derecho. Tenemos que verlo. Había un profesor, Germán Vidal Campos, que él antes decía, el techo del ordenamiento jurídico no es el Código Civil, es la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos. Eso decía el profesor Germán Vidal Campos, que ahora se cumplió 16 años que falleció. Pero él decía esto, el techo no es el Código Civil, como el techo no es el Código Penal. Entonces, esa sería mi respuesta a tu consulta. Hay que hacer políticas públicas. Y los organismos, como los colegios de abogados, entes paraestatales, tienen que salir a la sociedad. Tienen que ir precisamente donde está esta conflictividad. No digo que no se arme una organización, una estructura, una oficina de violencia a la mujer y que estén dotados ahí de equipos multisectoriales. Yo no estoy diciendo que no. Estoy diciendo que no se puede hacer eso y no ir a trabajar a las políticas públicas. Porque entonces vos tenés razón. Victimizamos a todos. Hasta el dañador, el mayor dañador. El violador, vos lo encontrás que de chico a los 8 años, 6 años ya lo violaban. Y ese tipo cuando tiene 20 años va a violar. Es una cadena. Entonces tenemos que ir a
insistir en la necesidad de las políticas públicas. Sí, un breve aporte nada más, porque creo que hay varios que quieren preguntar y sobre el tema, por la pregunta que hizo acá el amigo Matías. Primero coincido con el tema de las políticas públicas, por una cuestión muy sencilla y básica, es que todos sabemos que el derecho penal llega tarde y mal, y que no es ninguna solución lo que trae el derecho penal, y mucho menos una respuesta exclusivamente punitiva. En cuanto a la autonomía de la voluntad de las personas que son víctimas de violencia de género, creo que la pregunta de Matías iba por ese lado, lo que sí creo es que a veces, por pasarnos de rosca, digamos, en algún aspecto, terminan vedándose soluciones autocompositivas, soluciones alternativas al conflicto que hay en violencia de género, precisamente por tratar de proteger a la víctima, cosa que me parece absolutamente razonable y lógico. Pero hay formas de proteger a la víctima igualmente y no obstruir directamente las soluciones alternativas. El caso de la aplicación automática del fallo Góngora, que obstruye la suspensión de juicio a prueba para casos de violencia de género, es un ejemplo calcadísimo de lo que estoy diciendo en cuanto a que se han abarrotado los juzgados de instrucción con casos de violencia de género que podrían solucionarse como alguna otra vía de alternativa, por ejemplo, la suspensión de juicio a prueba. No digo que sea automáticamente. Lo que sí digo es que la suspensión de juicio a prueba es una herramienta más. La jueza de Neuquén, Leticia Lorenzo, que es una gran jueza, feminista ella, comparte esta visión, con lo cual, digamos, me parece que es una persona autorizada como en la materia para hablarlo desde una perspectiva aún feminista, en el sentido de no pensar que las soluciones alternativas van en desmedro de la víctima, sino que a veces la solución punitiva termina siendo una solución mucho más perjudicial que la posibilidad de alguna otra solución alternativa. Nada más. Bien, gracias. Bueno, Gabriela, ¿querías preguntar también? Sí, tengo una pregunta para cada uno, si es posible, si no me excedo en la gentileza. Pregunta. Primero al doctor Iñiguez, sobre todo preguntarle, él hacía mucho énfasis en cuanto al tema presupuestario de la justicia, los excesos. ¿Cuál es el instrumento que sería idóneo para ponerle, digamos, el cascabel al gato? Digamos, la justicia no se pudo acomodar ni siquiera al tema ganancias, recién están pagando simplemente los que asumían después de la reforma legislativa, así que entiendo que es muy difícil poder arribar a un consenso, más teniendo en cuenta que está ejerciendo a través del Tribunal Superior, de la Corte Suprema, un ejercicio, digamos, de poder concentrado que a mi entender resultaría un poco difícil conseguir esta apertura de la justicia y renunciar a estos privilegios, ¿no?, que tiene desde hace tanto. Mire, yo creo que la respuesta es política, porque lo que da eso es la política. Sí, pero también fue complicado. Si ellos mismos dictan la inconstitucionalidad de las normas que emanan del Congreso de la Nación, a eso me refería, que cómo armar una justicia quizás más equitativa, teniendo en cuenta esta asimetría total con respecto a los otros poderes, a las otras funciones del Estado y en realidad a la población en general, ¿no?, con estos salarios de otro planeta también que tienen. Bueno, es lo que usted justamente hacía referencia. No me imagino cómo se podría limitarlo más allá del poder político, porque evidentemente no pudo. Bueno, yo no sé hasta dónde no pudo. Yo lo que digo es que la respuesta es política y que hoy lo que tiene que sí hacer el poder político es estas 3 parámetros que yo le doy, que es
lo que seguimos los colegios de abogados, desburocratizar, más tecnología y capacitación. Y esto, tranquilamente, si lo adoptara el poder político, mejoraría muchísimo el funcionamiento de la justicia. No hay otra forma que esto abordarlo desde la política. Un gran consenso de todos los partidos políticos, de los sectores de la sociedad. Hoy lo estamos diciendo. Yo no sé si usted ha visto alguna vez un presidente del Colegio de Abogados que diga esto. No, me llamó la atención, por eso le pregunto. Pero bueno, está difícil la cosa. Hoy lo estamos diciendo todos, ¿eh? Yo le dije, los presidentes del Colegio de Abogados estuvimos ahí y lo decimos. Hay un dicho en Estados Unidos que dice, ¿qué diferencia hay entre un juez de primera instancia y un juez de cámara? Que el juez de primera instancia se cree Dios. En cambio, el juez de cámara sabe que lo es. Y un juez del Tribunal Supremo, entonces, que se niega a jubilarse, digamos, estas cosas que son difíciles de poner en caja, ¿no? Digo, en orden, más allá de que haya una decisión política, siempre terminamos en un poder concentrado de 5 que deciden por mantener sus privilegios. Sí. Yo más le digo, un poder concentrado de 3. 3 sí, personas en este país, 3 personas en este país que se pongan de acuerdo, pueden hacer lo que quieran. Bueno, pero entonces lo que ustedes proponen sería ficcional, a eso me refiero, digo, de acá que tenga un viso de realidad, yo ojalá firmaría ya, pero bueno. No, lo que proponemos de burocratizarlo estamos llevando adelante, insistiendo. La tecnología lo estamos diciendo. Y la capacitación lo estamos diciendo. Estamos trabajando en eso. Veremos hasta dónde nos dejan. Lo primero hay que decírselo a la opinión pública. Esto tenemos que hacerlo. Lo del diario Río Negro, que salió en la hoja 2, en la hoja 2 del diario Río Negro, 2 y 3, nos pareció magnífico, para que sepa la gente. Ahí el doctor Vélez nombró a una jueza de Zapala. La jueza de Zapala dice lo que yo le acabo de decir, que ganan, es la única jueza que yo escuché, que ganan muchísimo. Es una jueza distinta, pero ese tipo de jueces es lo que uno tiene que buscar. No estos jueces que se creen Dios. Yo sinceramente creo que la pandemia va a provocar cambios que no se van a poder evitar. La Argentina no va a tener recursos para seguir afrontando un costo de una estructura judicial no lo va a tener. No lo va a tener. Lamentablemente no los va a tener. Así que van a tener sí o sí que realizar tecnología, agregar otro tipo de comportamiento. Terminar con el papel. Son estructuras enormes. Enormes. Bueno, y al doctor Vélez le quería, bueno, consultar quizás si tiene algo más para agregar a este tema y con respecto a la reforma, ¿qué quedó en el camino de la que proponía Meyer y la que no se pudo finalmente poner en marcha por el decreto de Macri? Y si realmente le encuentra, además de las observaciones que usted le hizo en forma crítica, alguna otra ventaja sustancial, y si finalmente, a pesar de la desventaja, ¿no?, en la Cámara de Diputados, si esto evidentemente podría tener efectividad en el corto.
apenas se dé el debate de la comisión. Estaba muteado, perdón. En primer lugar, yo espero que la reforma se apruebe y que se ponga en vigencia. En realidad, no se tiene que aprobar la reforma. Hay un código, una ley del Congreso que está sancionada, que es el nuevo Código Procesal Penal Federal, que ya empezó a tener vigencia en varias provincias como Salta y Jujuy, y que lo único que tiene que pasar es que se ponga en funcionamiento en el ámbito de la capital federal y en el resto del país. O sea, eso tiene que ocurrir porque ya está la ley dictada. O sea, acá lo único que ocurrió es que hubo un DNU que suspendió su entrada en vigencia por razones que yo no comparto y que dije cuáles eran las reales. O sea, que eso, el código se tiene que poner en funcionamiento. Eso es urgente, porque no se puede tolerar que siga vigente un código inquisitivo en el ámbito federal. Es una locura lo que pasa en el ámbito federal, que haya jueces de instrucción. Eso es arcaico, no puede existir más. Entonces, yo espero que, obviamente, que se ponga en funcionamiento lo antes posible el código ya sancionado, que es ley nacional. ¿Bien? Eso no puede haber duda. Uno de los cuestionamientos que yo le hice fue en cuanto a la estructura, que eso se podría revisar y en todo caso hacer una estructura acorde a lo que es un sistema acusatorio, con una proporción entre fiscales y jueces diferentes a la que está propuesta. Habría otras cosas para agregar que no tienen el código, pero el código ya estaba así, y si modificar el código de vuelta o introducir alguna modificación, por ahí trae más contratiempos y su nunca entrada en vigencia, cosa que sería mucho más perjudicial que la entrada en vigencia, a pesar de algunas cuestiones, como por ejemplo que no exista en el código actual sancionado una oficina de gestión, que no exista el sistema de colegio de jueces, que haya fiscales de instrucción y fiscales de juicio. Todas esas cuestiones se pueden aprovechar de la experiencia en el resto de las provincias y la región. No tiene sentido que haya un fiscal para la etapa preparatoria y un fiscal para el juicio. Eso en la provincia de Buenos Aires inicialmente había sido así y dejó de serlo por infinidad de razones. Pero hay cosas que se podrían haber legislado mejor cuando este código se hizo en el año 2015. Ya se le hicieron algunos parches que no están buenos, y hay otros temas infinitos para hablar, pero lo que yo espero es que el código se ponga en vigencia y eventualmente que se mejore lo que se ha enviado inicialmente como estructura de órganos para la puesta en funcionamiento. Gracias. Por nada. Bueno, Caro, ¿querías preguntar? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por ahí se escucha un poco cortado, pero bueno, voy a tratar de ser breve y clara. En todo caso, hago la pregunta por el chat. Bueno, primero que nada, agradecerle a los dos por las intervenciones y felicitar una vez más a todo el equipo del seminario, bueno, y obviamente a Dani y a Aye por la moderación, por haber oficiado de anfitriones y moderadores en esta propuesta. Particularmente tenía una pregunta que, bueno, un poco con la segunda parte de la intervención de Marcelo se fue contestando, pero no quería dejar de hacerla por si hay posibilidades de explayarte un poco más. Y desde ya, si Julio tuviese alguna opinión tomada al respecto y quiere compartirla en tanto profesional, bienvenido. O sea, particularmente mi interrogante tenía que ver en relación a, un poco, yo pienso que esta reforma en la justicia es una oportunidad para discutir cambios más generales, ¿no? Como fuimos charlando a lo largo de la actividad y demás. Pero bueno, en ese marco de pensar cambios y reformas en el corto, mediano, largo plazo, digamos, como trabajadora, en realidad como abogada patrocinante, abogada de a pie, como decimos muchos y muchas, la pregunta era, en tanto presidente de colegio, por ahí qué cambios estima como necesarios,
urgentes para mejorar nuestra condición como profesionales en el ejercicio de la profesión, ya sea por tener que litigar en la justicia, y en ese sentido qué cambios son necesarios en el funcionamiento, o incluso para aquellos que desean o deseamos insertarnos como trabajadores y trabajadoras de la justicia, qué cambios se tienen que dar incluso al interior de esta institución para facilitar el acceso o que las condiciones laborales en ese marco sean mejores. No sé si se entendió, pero bueno, como desde un ámbito más gremial me interesaba conocer, más allá de los aportes que hiciste en relación a la tecnología, a mejorar en términos de burocracia, si hay alguna otra cosa para agregar o para explayarse. Bueno, nosotros, desde el punto de vista no penal, porque Neuquén tiene un código, como ha dicho el doctor, adecuado a un estándar de derechos humanos, en lo que se refiere civil, comercial, laboral y de familia, queremos un cambio rotundo. Queremos cambiar. Hay un modelo que podría adoptarse, que es el modelo inspirarse, no adoptarse, inspirarse, que es el modelo brasilero, por ejemplo. Ellos lo tienen en vigencia desde el año 2015. Se trabajó mucho tiempo, está elaborado en base a un derecho alemán, el derecho brasilero, el derecho de Canadá, incorpora algunos institutos también de Estados Unidos, español. Es decir, es un modelo absolutamente distinto. Yo te podría decir, por ejemplo, que en materia laboral, ¿por qué no se puede hacer la mediación en los sindicatos? ¿Por qué se tiene que ir a la estructura del Poder Judicial? Los temas de la empresa tienen que ir a un tribunal arbitral. Nosotros hemos creado acá en Neuquén el Tribunal General de Arbitraje. Hay un instituto que funciona en muchos lugares del mundo, donde yo voy a demandar a José Pérez, me voy a un juez y le digo, mira, voy a demandar a José Pérez. Dígale a José Pérez que busque un abogado y durante 20 días tratemos de acordar, de negociar y traerle a usted una respuesta. Eso se llama el discovery, lo tienen muchos. ¿Por qué 3 tipos de procedimientos? ¿Por qué? Se pueden hacer 10 tipos de procedimientos. En materia de concurso y quiebras, nosotros tenemos una ley, y la ley de los pequeños concursos, 20 y el resto no. Pero vos vas a otros países del mundo y hay diversos tipos. Hay una ley de concurso para el agro, una ley de concurso para los servicios, una ley de concursos para el comerciante. Es decir, cada actividad tiene su propio tratamiento porque no es igual. Acá hay una ley para todos. Entonces nosotros queremos 10 tipos de procedimientos distintos, no 3. El consumidor tiene que tener un procedimiento con distintas pautas, porque hay un sistema protectorio que hay que ponerlo en funcionamiento y más rápido. Y no tiene por qué seguir el procedimiento ordinario. Y así una serie de aspectos. En materia de cuidados personales. Hoy lo que está pasando con cuidados personales es producto de no tener un procedimiento actual, moderno. Por eso estoy convencido que la pandemia nos va a forzar a ser más creativos, más fuertes, pero más creativos. El que quiera creer que la pandemia se va y que volvemos a la misma cosmovisión del siglo XX, no es así. Hoy hay otros paradigmas y tienen que incorporarlos. La pandemia tiene que ser una oportunidad y esto es lo que estamos haciendo en los colegios de abogados. Que la pandemia sea una oportunidad para hacer otra justicia. Hasta en la misma justicia sabe que están atrapados. Yo esto que hablo acá lo hablamos con miembros del Tribunal Superior. Se lo decimos perfectamente. No crean que tengo un discurso acá y después en otro lado no es así. Necesitamos cambiar la justicia.
esta justicia es antigua, no es moderna. No es moderna. Y hoy hay una tendencia muy fuerte que impone cambios. Y lo están haciendo los países, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, otra pregunta que se quiera hacer, si quieren acotar algo más, los expositores también respecto de las últimas intervenciones o a lo que haya quedado pendiente. No, simplemente me parece oportuno señalar que los cambios de los ordenamientos procesales son necesarios, imprescindibles, pero no suficientes. En la medida, y esto lo cuento por experiencia propia, porque yo estuve en la transición del Código de Jofré al Código Nuevo en la provincia de Buenos Aires, y lo que advertimos durante bastante tiempo es que los viejos operadores, que fueron los que tuvieron que implementar gran parte de ellos el Código Nuevo, siguieron con las viejas prácticas escriturarias y de documentación de todo, cuando en realidad el nuevo sistema de acusatorio, de investigación preparatoria, de formalizada, breve, etcétera, implicaba transitar esa etapa en pocos meses, precisamente para que los juicios lleguen en tiempo y forma y para que el proceso sea razonable, etcétera, etcétera, etcétera. Y siguieron escribiendo todo y lo siguen haciendo, y los que siguieron después también. Yo soy docente en la Facultad de Derecho de acá de la Universidad Nacional del Centro, y precisamente una cuestión que, bueno, Daniel Alonso fue alumno mío, una cuestión que yo pongo énfasis es que necesariamente es una función de las universidades esto de crear operadores con la cabeza seteada de otra forma. Digamos, acá hay que pensar de otra forma, porque lo que se vino haciendo hasta ahora efectivamente no nos ha traído a buen camino, a buen puerto. Insisto en esto, las reformas procesales son necesarias, pero no suficientes. Los operadores son los que verdaderamente van a hacer el cambio, y esos operadores van a ser los futuros abogados que piensen el proceso de una forma diferente, que entiendan que la verdadera función que tiene que tener cualquier abogado es tratar de que los conflictos se solucionen de la mejor manera posible. Y para ello no hay un solo camino, para eso hay alternativas, hay soluciones autocompositivas, hay justicia restaurativa, hay otros caminos diferentes de lo que es el sistema punitivo. El gran maestro de Luigi Ferraioli, que fue quien planteó la teoría del derecho penal mínimo, el garantismo penal, es lo que planteó desde un principio, lo sigue planteando a pesar de sus jóvenes 90 años, no sé cuánto tiene ya Luigi, a quien tuve el gusto de conocer una vez en Bahía Blanca. Es lo que propone de hace tiempo, y que es un gran innovador. Esto es, hay que minimizar el catálogo penal. El Código Penal está inflado hasta niveles de estratosfera. Hay que minimizar el catálogo penal, no desde un punto de vista no querer que se funcione nada, simplemente en que hay que propiciar otras respuestas del sistema diferentes de las que es exclusivamente punitiva para aquellos delitos que así lo ameriten. Entonces, pensar que nuestra función es precisamente buscar la solución, la resolución del conflicto de la mejor manera posible. Y muchas veces son las propias partes las que pueden traer esta solución, y no el tercero que viene a heterocomponer el conflicto. La aparición de la víctima en el proceso penal, que fue una convidada de piedra durante muchos años, es algo que debe celebrarse, pero debe pensarse que esa aparición de la víctima en el proceso penal no viene a buscar la sed de venganza por la cual fue excluida. La víctima originariamente, el conflicto penal fue expropiado por el Estado
para evitar la espiral de violencia que implicaba la venganza privada. Con otras razones que también no eran tan altruistas, que tuvieron fines de otro tipo. Pero lo cierto es que se excluyó definitivamente a la víctima del proceso penal y ni siquiera se enteraba de qué pasaba con la solución de los conflictos con una sentencia, una pena de suspenso y demás. La nueva aparición de la víctima, que insisto, celebro, hay que pensarla no para volver a tener esta cuestión de la venganza, sino en propiciar soluciones que atiendan a los intereses de los verdaderos dueños del conflicto, que son las partes. Y después, cuando no sea posible una solución que atienda prioritariamente al interés de las partes, se continúe con la respuesta punitiva tradicional del Estado. Nada más. Bueno, muchas gracias. Yo por ahí, antes de cerrar, quería hacer un aporte de algunas cuestiones que me quedé pensando, sobre todo con lo último que decía Julio, y que también lo relaciono un poco con lo que decía Marcelo respecto a la capacitación que se requieren dentro de los jueces o los funcionarios, que si bien es necesario un cambio en la ley, un cambio en los códigos, me parece que es también fundamental que se capaciten los funcionarios y los jueces, y que es necesario que esa capacitación vaya de una mano también de un cambio generacional, porque si no seguimos repitiendo las mismas lógicas, y por más que la ley diga una cosa, si no hay voluntad interna para que realmente se cambie, la burocracia va a seguir existiendo, los procesos se van a seguir trabando. Entonces creo que, o para mí, una de las cosas también fundamentales, además de la reforma, son las reformas a lo interno, digamos, en cuanto a los cambios generacionales que se requieren dentro del Poder Judicial. Nada, por ahí me quedé pensando un poco en eso, y un poco en que coinciden que la pandemia también nos va a traer, y de hecho creo que en muchos lugares también está trayendo una modernización. Bueno, la incorporación del expediente digital, acá en Río Negro, por ejemplo, es una de las cuestiones que celebramos, porque se viene pidiendo hace un montón, y la verdad que fue un poco la pandemia la que obligó a la incorporación del expediente digital, que se agilicen. Yo creo que de esa manera se agiliza un poco el proceso, y de esta manera también la pandemia va ayudando a que nos vayamos ayornando un poco a los tiempos modernos. Bueno, yo quería aportar eso, digamos, reflexiones que me quedé con las intervenciones. Les agradecemos muchísimo la participación, a Julio, a Marcelo. La verdad que siempre me parece que es importante resaltarlo, y bueno, y a todos los participantes, en este momento en el cual nos cuesta cada vez el encuentro físico. Me parece que es fundamental poder encontrar estos espacios, o generar estos espacios de debate, de encuentro, en el que podamos acompañarnos ir conociendo, digamos, estos cambios que sin duda son fundamentales para la profesión, porque la reforma judicial es algo que nos atraviesa de lleno. Entonces la verdad que celebro muchísimo que podamos encontrarnos de esta manera. Así que bueno, los saludo y muchísimas gracias por la participación. Por nada, un gusto, un placer, y estamos a disposición cuando quieran. Muchas gracias. Saludos para todos. Chao. Chao.